de entrenamiento. No sabemos que la gran mayoría de las diálisis desafortunadamente son urgencias. Entonces, por la urgencia se les coloca el catéter, por la urgencia el paciente entra rápido a la terapia, pero pues el familiar, el que no hay nadie que esté capacitado todavía. Esas personas que van a dializar necesitan pasar por un proceso previo de capacitación y en lo que eso se da, se le va a estar dando 2 a 3 sesiones de diálisis intermitente a ese paciente en hospital. Al término del entrenamiento y una vez que ya estamos seguros de que el familiar está capacitado para la diálisis, se le dejan de dar estas citas y el paciente se empieza a dializar en su casa. La diálisis nocturna es la diálisis que se hace con la máquina, ¿sí? Que tiene una duración de 8 a 12 horas, pero que les dejamos al final la cavidad vacía. Esta se utiliza sobre todo en pacientes que tienen úlceras recurrentes o que tienen complicaciones por el aumento de la presión intraperitoneal. Entonces se dializan solo en las noches y durante todo el día se quedan con la cavidad vacía. Son muy pocos. Realmente es la minoría de pacientes, son muy poquitos los que llegan a esta situación. Muchas veces ante la hernia recurrente, pues preferimos mejor meterlos directamente a hemodiálisis, aunque también tenemos esos casos de pacientes que viven a 3 horas de la capital y pues a 3 horas de la máquina de diálisis más cercana, y ellos prefieren en un momento dado este tipo de diálisis, aunque no es la ideal. Bueno, y lo que hacemos, la máquina automatizada, la continua concicladora, que es la que yo les había estado explicando, que se utiliza básicamente de recambios nocturnos y en algunas ocasiones se puede dejar un recambio, y deja recambios nocturnos y se deja un recambio diurno. Al final de la diálisis se deja líquido en cavidad y este se va a drenar hasta el final, ¿no? Sabemos que pues generalmente va a ser muy poquito el que se va a drenar y que sí se absorbe una pequeña porción de ese líquido, pero la idea es que mantengamos la cavidad siempre húmeda. En la medida que nosotros logramos hacer esto, pues podemos asegurar la permeabilidad y la funcionabilidad del catéter y la estabilidad del peritoneo. En los recambios nocturnos se dejan volúmenes más altos, obviamente porque ahí es donde vamos a hacer recambios, y el último recambio se deja en volumen más bajo porque solamente es para mantener la cavidad húmeda. Sabemos que se va a estar absorbiendo por el periodo largo, entonces procuramos que el último recambio sea con volumen más bajo. Bueno, entonces esta se usa principalmente en trabajador activo, en niños, en personas que pues no pueden. Otra cuestión que no está escrita, pero que nosotros utilizamos a veces, también depende del cuidador. Hay pacientes que tienen un cuidador único, que pues obviamente ese cuidador único no puede estarse saliendo de su trabajo a las 12 del día y luego a las 6 de la tarde para ir a dializarlo. Entonces, buscando esas cuestiones sociales, a veces hacemos o se pueden hacer ese tipo de concesiones de darles una cicladora. Bueno, lo que le decimos diálisis aguda, cualquier paciente que llega con una urgencia dialítica, lo internamos 48 horas, le damos de 20 a 30 recambios, uno tras otro en situaciones de urgencia, ¿no? Pacientes que vienen sobrecargados, con hipercalemia grave, con acidosis metabólica refractaria, pues situaciones que en ese momento ponen en riesgo su vida, pues iniciamos lo que le llamamos un proceso de diálisis en agudo. Ahora, sea cual sea la terapia dialítica que hayamos elegido, es muy importante que nosotros tengamos
una diálisis adecuada. Entonces existen ciertos criterios que ya están escritos que nos hablan de quiénes son los pacientes en los que tenemos una diálisis adecuada. Y bueno, dentro de estos, el criterio clínico es el más importante. El paciente que se está dializando y se nota su mejoría, ese paciente está bien dializado. ¿Vale? Tenemos un paciente que tiene buen apetito, que está activo, que nos dice, no, pues ya se para de la cama, ya está haciendo sus actividades. Y aquí también, esto desafortunadamente no, a veces también influye en la cuestión emocional, ¿eh? Entonces es importante que todo paciente en diálisis pueda tener un apoyo psicológico. Muchas veces lo que nos confunde más que nada es que en este momento el paciente está cursando con un cuadro depresivo y obviamente eso nos impide que lleguemos a este primer objetivo. Pero bueno, en términos generales, ese sería nuestro objetivo principal, ver que el paciente mejora su calidad de vida. Desafortunadamente sabemos que es un tratamiento sustitutivo, que no es un tratamiento curativo, no le va a quitar todas sus demás comorbilidades, pero en términos generales tiene que mejorar sus condiciones, su estado general. Otro punto muy importante es que tenemos una presión arterial bien controlada. Si la presión se está descontrolando, pues yo indirectamente sé que la diálisis no es adecuada. Si mi diálisis funciona, yo lo que esperaría, pues es que tenga una presión arterial dentro de parámetros aceptables, sin antihipertensivo o con un antihipertensivo a dosis promedio. Entonces, si nosotros ya tenemos al paciente bien controlado con 50 de losartán, estamos hablando de una diálisis adecuada. Si el paciente está tomando 6 miligramos de prazosina, más 100 de losartán, más 60 de nifedipino y aún así sigue con presiones altas, mi diálisis no es adecuada. Bueno, otra cuestión muy importante pues es el peso corporal estable. Cada que yo peso a mi paciente, su peso es acorde a lo que tuvo el peso la vez anterior. Un paciente que sube muy rápido de peso, que de un día para otro me gana 2 kilos, sabemos que eso no es posible. Pues lo que está pasando es que ese paciente me está reteniendo líquido. Entonces el peso estable también nos habla de una buena diálisis. La ausencia de datos de uremia. El paciente ya no vomita, el paciente ya no tiene prurito, el paciente ya no tiene dolor abdominal. Entonces ese paciente pues yo ya intuyo que está bien dializado. Que mantenga un hematocrito constante por arriba de 25, pues eso sería ideal. Que los electrolitos están normales, sodio, potasio se mantienen normales, que no hace hiponatremias. Entonces eso me está hablando de que está bien. Mi creatinina se mantiene por debajo de 20, el BUN entre 50 y 70, y una urea menor de 150, y algo fundamental, tener una albúmina arriba de 3.5. Recordemos que uno de los marcadores de mortalidad más significativos es el hecho de que mi paciente esté hipoalbumineico. Si el paciente está desnutrido, es una mala diálisis y hay que corregir. Bueno, hay algunos métodos también más exactos para que nosotros podamos tener una idea de que si realmente está funcionando, y uno de estos es hacer lo que es el porcentaje de reducción de urea, el cual es un cociente, el cual es 1 menos el BUM post-diálisis entre el BUM prediálisis por 100. Esto nos va a dar un cociente. Si el cociente es mayor de 65, mayor de 70, estamos en una adecuada diálisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de dializarlo tomo un BUM, después de dializarlo tomo otro nitrógeno ureico y hacemos nuestra adecuación.
Obviamente esta situación, pues, no se hace en forma rutinaria, lo podemos hacer eventualmente para tener una idea, ¿no? Hay algunos otros métodos, como el famoso KTB, que es que tanto aclaramos de urea durante una sesión, y esta, pues, básicamente es la urea en orina de 24 horas por volumen entre urea del plasma. Eso nos da nuestro primer constante, que es KR, y el el KD lo vamos a calcular, urea en líquido de diálisis por volumen entre urea de plasma. Entonces aquí la diferencia, si vemos aquí vamos a usar la urea de la orina, ¿vale? Considerando que el paciente todavía orine. Y en la segunda vamos a medir la urea que está en el líquido de diálisis. Vamos a tomar mi bolsa de diálisis y la voy a llevar al laboratorio para que me midan cuánta urea hay en esa bolsa, ¿vale? Vamos a tomar una muestra de urea en sangre y vamos a medir urea en orina. Y de esa forma nosotros tenemos nuestro KTB. Entonces, primero, KR más KD nos va a dar el KT. Y ese KT lo vamos a dividir entre el volumen de agua que debe tener teóricamente ese paciente, que sabemos que es el 60% del peso corporal en un hombre y el 50% en una mujer. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, doctor. Bueno. Ok. Entonces, pues obviamente como cualquier procedimiento, no está exento de complicaciones. Y sobre todo tenemos que es un procedimiento invasivo, que estamos invadiendo a ese paciente en forma continua, por lo menos una vez al día, entonces eso nos va a traer complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que ustedes creen que son las más importantes? La infección. Procesos infecciosos. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra complicación tenemos aquí? Sí, podemos tener peritonitis, eso está perfectamente bien descrito. ¿Qué más? Hernias, exactamente. ¿Qué más? Así es. Trastornos hidroelectrolíticos, hiperglucemia, hipoalbuminemia, que a lo mejor no son tan evidentes, pero que impactan una forma muy importante en la sobrevida de mi paciente. ¿Vale? Bueno, aquí lo que vemos es un cuartito de lo que necesitamos. Bien, no necesitamos un cuarto de hospital ni nada tan lujoso, simplemente necesitamos que sea un lugar limpio. ¿Vale? Esta habitación tiene su cama, no necesita ser una cama de hospital, puede ser la cama del paciente, siempre y cuando esté limpia, con sábanas limpias que se cambien constantemente. Una mesa con una superficie plana, lisa, sin ningún tipo de grietas. Eso es lo que habíamos comentado. Entonces, con alguna superficie plastificada. No se recomienda 100% la madera porque la madera tiende a romperse y a hacer grietas. Después esta es una mesa que tiene es una mesa de MDF, entonces no es madera, parece madera, pero no lo es. ¿Vale? Que aquí es donde va a trabajar la persona. Tenemos un horno de microondas, que es donde se va a calentar mi solución. La mesa, pues obviamente como aquí no trabaja, no hay problema que sea de madera, nada más que esté limpia.
Bueno, y aquí guarda sus cosas personales el paciente, ¿no? Entonces esto tampoco es indispensable. Nada más es la cama, la mesa con una superficie limpia, el microondas, y en este caso tiene un tripié. Necesitaríamos un lugar donde colocar la bolsa, y pues sí, lo ideal sería tener un tripié. Bueno, entonces, si nosotros conseguimos esto mínimo, esto más una toma de agua donde el paciente se pueda estar, tanto el paciente como el cuidador se esté lavando constantemente las manos, eso pues ya nos lleva a un porcentaje muy alto de éxito de nuestra diálisis peritoneal. Lo más probable es que todo salga muy bien si seguimos estas reglas. El protocolo de diálisis es bastante complejo, como ya les comentaba, el familiar lo hace, en el hospital la enfermera lo hace. Nosotros tenemos que conocer los principios así muy básicos de qué es lo que hacen. O sea, saber que está drenando, saber que está infundiendo. Eso es lo que a nosotros nos interesa conocer en un momento dado. Bueno, entonces, una vez que nosotros no seguimos estas reglas, pues la principal complicación, como le habíamos comentado, pues va a ser el proceso infeccioso. Y de estas infecciones, pues la más grave es una peritonitis. La peritonitis, pues obviamente es la inflamación del peritoneo. Esto, pues generalmente son bacterias. Sabemos que es una vía de comunicación no natural directa entre el medio externo y la cavidad peritoneal. Entonces, por aquí van a ingresar las bacterias a través de mi catéter. Esas bacterias generalmente están en las manos de la persona que dializa, y que no podemos decir que sea algo voluntario, pero sí es un descuido. Y evidentemente, pues es algo que nos va a complicar la salud de nuestro paciente. Una vez que entra la bacteria, el periodo de incubación entre el ingreso de la bacteria y los síntomas que podamos llegar a tener es de 24 a 48 horas. Existe una tasa promedio de infecciones de diálisis que está ya descrita, y es imposible que el paciente nunca tenga una peritonitis. Si está en diálisis, va a tener en algún momento dado un cuadro de peritonitis. Entonces, la media esperada de infecciones peritoneales si está en diálisis automatizada, es un cuadro cada 40 meses. Y si está en continua ambulatoria, es un cuadro cada 25 meses. Es decir, pues que nosotros esperaríamos nuestra primera peritonitis alrededor de los 2 años de dializarse. Y cuando esto ocurre, pues obviamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que redoblar o volver a educar al paciente, al paciente y al cuidador en los cuidados del catéter, volver a capacitar al cuidador en cómo se debe hacer la diálisis. Los programas generalmente contemplan un curso nuevamente de diálisis peritoneal a los 2 años. Las vías de contaminación para una peritonitis, pues la más importante va a ser siempre la transluminal, a través de la luz, es decir, por mal manejo del catéter. La otra es periluminal, que tengamos una infección en la salida, en el sitio de salida del catéter. Entonces ahí alrededor del túnel se va metiendo la infección. Esto en teoría se debe reducido porque recuerden que nuestro catéter tiene un cojinete, que en teoría sirve para atrapar las bacterias. Pero pues si de alguna forma se vence esta barrera artificial, pues puede haber una infección periluminal. Existe la infección transmural, es decir, la infección que viene de los intestinos. Paciente que no evacúa.
Entonces a ese paciente ocurre un proceso de translocación bacteriana. Las bacterias del intestino, hay una sobrepoblación y esos atraviesan la pared y llegan finalmente a peritoneo, donde hay un líquido que tiene mucha glucosa y que favorece su crecimiento. La vía hematógena, el foco infeccioso está en otro lado y por sangre llega al peritoneo, que son mucho más raras, y la vía ascendente, que todavía queda ahí la duda si eso es real o no. Bueno, cuando nosotros hablamos de peritonitis, sabemos que va a ocurrir después de 24 a 48 horas del evento de la contaminación. Muchas veces no se identifica, pero hay pacientes que ya hasta saben que hicieron algo malo, ¿no? Entonces a veces llegan y nos dicen, ya después de que los interrogas, te dicen, no, pues sí, lo que pasa es que pues se me hizo fácil dializarme fuera de mi casa, ¿no? Entonces ese detalle, pues ya sabes que pudo haber contaminación. Hace algunos años, cuando hubo un sismo en que afectó el istmo, de pronto llegamos a tener muchísimas peritonitis que venían de esa región. ¿Por qué? Porque muchas casas quedaron dañadas, entonces el paciente se dializaba ya no en las condiciones adecuadas, sino donde podía, donde conseguía un cuartito ahí medianamente limpio, ahí se estaba dializando y de pronto se incrementaron los cuadros. Entonces, sabemos que a partir del momento que el paciente comete el error, que a veces lo identifica, a veces no, el periodo de incubación son de 24 a 48 horas. La primera manifestación de una peritonitis va a ser el líquido turbio. Sabemos que el líquido de diálisis, el que se extrae, va desde transparente hasta un amarillo ámbar. Y es muy similar a la orina en cuanto a la apariencia física al menos. Y las características físicas del líquido son muy parecidas, los colores son muy parecidos. Sin embargo, la turbidez, pues quiere decir que no podemos ver a través del líquido. Obviamente, muchas veces una de las descripciones más comunes es líquido como agua de piña. Pues sí, la mayoría de los líquidos turbios parecen agua de piña, aunque algunos se ven un poquito más claros, pero turbios. Algunos son transparentes, pero se ve como si tuvieran basura, ¿no? Su moco, se nota que están turbios. Entonces, lo primero que va a haber es el líquido turbio. Incluso antes de que el paciente le duela o tenga alguna otra situación, la primera manifestación es líquido turbio. Posteriormente va a haber dolor abdominal. Este dolor abdominal, a pesar de ser peritonitis, no lo vamos a poder equiparar con el dolor de una apéndice o de otro cuadro de irritación peritoneal. Generalmente el dolor es más tolerable, tomando en cuenta que es un peritoneo que está constantemente sobredistendido, entonces el paciente no necesariamente va a tener rebote, pero sí tiene dolor. Y otra cosa, astenia, hiporexia, náusea, cansancio, el paciente se siente mal, pues esperaríamos en una peritonitis. Obviamente ya una peritonitis complicada, que ya pasaron varios días, el líquido sigue saliendo turbio y el paciente sí puede ya llegar con fiebre, hasta datos francos de choque. Entonces, aquí hay algo que hay que educar al paciente, aunque no seamos sus médicos tratantes, aunque no seamos los nefrólogos, es que si el líquido sale turbio, en cuanto el líquido sale turbio, tiene que buscar atención médica. ¿Vale? El líquido turbio me está hablando de que el peritoneo está contaminado y a lo mejor lo que ahorita es un dolor ligero, en 72 horas puede ser un estado de choque y puede estar poniendo en riesgo su vida. ¿Vale? Entonces, en cuanto nosotros tenemos conocimiento de esto, lo que se tiene que pedir es la bolsa de líquido y realizar un conteo celular, una tinción Gram y un cultivo. No, eso es por rutina. Sale, tráigame su bolsa, vamos a mandar conteo celular, vamos a mandar a cultivar y vamos a hacer una tinción de Gram. ¿Vale? Después de eso se hacen 3 recambios de entrada por salida con un poquito de parina. Si solamente el líquido es turbio, podemos esperar 2 a 4 horas el resultado de la celularidad. Si el líquido solamente salió turbio, pero el paciente se siente muy bien, ok,
Hacemos los recambios, limpiamos bien nuestra bolsa, mandamos nuestro líquido y esperamos a que mi resultado está en promedio en 2 o 3 horas. Ya me dicen, no, pues tiene 3 células, suspendo, tiene 150 células, comienzo terapia. Pero si el paciente ya tiene dolor, fiebre y el líquido turbio, hay que iniciar el tratamiento inmediatamente. Tomamos la muestra y se inicia el antibiótico. Es lo que esperamos resultados. El diagnóstico va a ser el hecho de que tengamos más de 100 leucocitos por mililitro de solución. Entonces, ya habíamos comentado. El líquido está turbio, mando conteo celular. El conteo celular en 2 o 3 horas lo tengo y me dice, no, pues tiene tantas células. Si son más de 100 células y más de 50% de polimorfonucleares, iniciamos tratamiento porque ese paciente tiene una peritonitis, aun y cuando no sienta nada. Bueno, después de con eso hacemos diagnóstico. Otra situación, pues obviamente el dolor abdominal, a la palpación, síntomas gastrointestinales, que pues realmente es muy inespecífico. Y obviamente el tener un cultivo positivo. Cualquiera de esas situaciones nos da diagnóstico de peritonitis. En cuanto a los agentes más frecuentes, pues casi van a ser bacterias que se encuentran en piel, como el estafilo. Si tenemos E. coli, pues hay que enseñarles otra vez al cuidador a lavarse las manitas, porque por ahí viene el problema. En aquellos casos en los que son hongos, son sobre todo pacientes que han tomado muchos antibióticos, que han tenido abuso de antibióticos o que han tenido infecciones muy repetidas. Y existe un pequeño porcentaje de peritonitis que no logramos aislar al germen por muchas situaciones, por mal manejo de la muestra, porque le iniciamos antibiótico antes de la toma de muestra, o porque es una bacteria de crecimiento lento. Pero en teoría, lo que nosotros esperaríamos es que hubiera cierta mejoría con el inicio. Sabemos que la gran mayoría de las peritonitis, alrededor de un 90% de las peritonitis van a evolucionar favorablemente hacia la curación, sobre todo si le iniciamos terapia temprana. En cuanto yo detecto mi líquido turbio con más de 100 células, aunque el paciente se sienta bien, yo inicio tratamiento, eso sabemos que tenemos un 90% de posibilidades de éxito. Desafortunadamente, como todo en medicina, siempre existe ese pequeño porcentaje que no responde. Y entonces, pues tenemos evoluciones complicadas, sobre todo en los que son estafilococo aureus, aquellas que son ya intrahospitalarias o de repetición por pseudomonas, o aquellas que son por hongos. Una peritonitis por hongos no va a responder a nada y hay que quitar el catéter y suspender la diálisis en forma definitiva. ¿Vale? Si la evolución no es adecuada, si después de iniciar el tratamiento empírico inicial, si después de ya concluir los tratamientos antibióticos, persiste la peritonitis, el paciente debe pasar a hemodiálisis, ya sea en forma temporal o permanente. Bueno, entonces lo que habíamos comentado, el tratamiento se inicia lo más pronto posible. Se va a usar con antibióticos de amplio espectro que abarquen tanto gram positivos como gram negativos. Se ha utilizado cefalotina, ceftazidima, como uno de los esquemas tradicionales. En algunas ocasiones se ha sustituido cefalotina por vancomicina, sobre todo en lugares donde hemos demostrado resistencia del estado. Entonces podemos utilizar vancoceftacidima como uno de los esquemas tradicionales o iniciales para uso para una peritonitis. Hay varios protocolos dependiendo de la sensibilidad, ¿no? Algunos van desde los cefepime, carbapenémico, linezolid. El tratamiento generalmente se va a poner intraperitoneal. ¿Vale? El antibiótico lo vamos a inyectar en las bolsas de diálisis y se va a dejar en un recambio largo. ¿Vale? Ya que tengamos, eso es iniciar un tratamiento empírico, ya tenemos nuestro resultado de cultivo, corroboramos si íbamos bien, y si no, pues tendremos que modificar. Los tratamientos son por lo menos 2 semanas, aun y cuando el líquido ya esté turbio y el paciente se sienta muy bien y todas estas situaciones.
el tratamiento se prolonga 2 semanas. Y la mejoría esperada se ve en un promedio de 48 horas. Bueno, entonces ponemos el líquido en las bolsas de las soluciones de diálisis para que llegue en forma directa a nuestro peritoneo y así pueda empiece a actuar. Bueno, entonces sabemos que lo ideal es que evolucione, que en 48 horas se limpie y que en 2 horas todo esté en orden. Pero pues también hay situaciones que nos van a hacer que el catéter ya no va a funcionar. Una peritonitis ya no vamos a tener que retirar el catéter. La primera de estas es que tengamos hongos. Que el cultivo me reporte cándida, que el cultivo me reporte cualquier hongo. El catéter ya no funciona y el peritoneo se fibrosa y ya no va a funcionar. Hay que retirar el catéter y pasarlo a hemodiálisis permanente. Si tenemos una peritonitis por tuberculosis, mis líquidos salen negativos, pero pues sigue con datos de peritonitis. A esto ya me hace sospechar una bacteria de crecimiento lento. Tomo PCR en el líquido, busco el foco tuberculoso y resulta que sí es tuberculosis. Hay que iniciar tratamiento para tuberculosis peritoneal. Hay que iniciar el esquema TAES y suspender la diálisis peritoneal y valorar reinicio una vez que terminemos. Peritonitis con más de un microorganismo. Aguas, hay que ver que no esté perforado, pero hay que retirar el catéter. Peritonitis recidivantes. Sabemos que tenemos una media de peritonitis, que nosotros esperamos que las peritonitis ocurran una cada 25 meses en una diálisis intermitente y una cada 40 meses en una diálisis automatizada. Si eso no está ocurriendo, pues habrá que valorar la técnica y probablemente retirar el catéter. Y si es pseudomona, ya sabemos que la pseudomona siempre nos va a dar lío. Recidivante es aquella peritonitis que se causa por el mismo biotipo de bacteria una vez que se cura. ¿A qué voy? Tengo un primer cuadro de peritonitis, resulta que es una estafilococo coagulasa negativo. Ok, dale, le doy tratamiento y se cura. Una semana después o 2 semanas después regresa por un cuadro igual con el mismo agente causal. Y lo volvemos a curar y regresa una tercera ocasión por el mismo germen, la peritonitis. A eso hay que quitar el catéter. ¿Por qué? Porque si tengo varios cuadros de peritonitis por el mismo agente sería lo más ideal quitarlo? ¿Qué se les ocurre? Porque el catéter puede ser el que está colonizado. Y es catéter es el que está colonizado. Si es el mismo agente, aquí las bacterias tienden a crecer en superficies húmedas. El catéter es una superficie húmeda con una temperatura adecuada. Generalmente el catéter está cerca de los 36 grados centígrados, igual que nuestro organismo. Entonces ahí la bacteria se desarrolla dentro del catéter, dentro de la luz. Ahora, cuando yo infundo antibiótico, pues nada más arrastro, pero no elimino. Si yo le pongo antibiótico intravenoso, el antibiótico intravenoso llega a todas las partes que están irrigadas, pero no al catéter porque el catéter no tiene irrigación. Entonces no hay forma de eliminarlo. Lo que hay que hacer es quitar ese catéter y eventualmente cambiarlo. Entonces lo que habíamos comentado, la colonización por un biofilm, una pequeña capa de esas bacterias en la luz del catéter, eso nos va a estar generando peritonitis recidivantes. Otra causa de peritonitis recidivante es que la infección se encuentra oculta en el túnel. Pues sí, es posible que dentro del túnel esté desarrollándose una infección, no sea el catéter, sino sea el túnel, que los antibióticos se estén dando por tiempos cortos y a veces no es solamente cosa de la indicación médica.
A veces el paciente dice, ay, sí, ¿por qué 2 semanas? Si yo ya, si en 3 días me sentía bien, ¿por qué me voy a esperar 2 semanas? ¿No? Y a veces el paciente, por mutuo propio o el cuidador, pues porque le complica más tiempo, es invertir más tiempo, el poner el antibiótico dentro de la solución, y decide que en lugar de 2 semanas, pues ponérselo solamente una. Este tipo de situaciones nos pueden generar peritonitis recidivantes. Y algo que está descrito es el portador nasal de Staphylo aureus. Entonces, para eso se puede evitar con un aditamento muy famoso en estos últimos años que se llama cubrebocas. Una buena colocación del cubrebocas, tanto del paciente como de la persona que dializa, nos va a ayudar a evitar estas situaciones. Bueno, refractaria se le llama a la peritonitis que no tiene una mejoría después de una semana. Sabemos que lo común es que en 48 horas mejoren. Hay algunos que tardan un poquito más. Pero si la peritonitis sigue igual después de una semana, pues tenemos que evaluar los factores que la puedan perpetuar. Entonces hay que ver cómo lo está dializando, quién lo dializa, le está poniendo el antibiótico, se lo está poniendo en forma adecuada, a dosis correcta, porque a veces el paciente, nosotros creemos que te entendió y a veces no te entendió. Muchas veces el problema es que el familiar no entendió cuánto tenía que ponerle de antibiótico, no entendió en qué recambio, hay alguna vez un paciente que lo que hacía era que hacía entrada por salida del antibiótico, lo ponía en una bolsa, se lo infundía y de inmediato lo drenaba. ¿Por qué? Porque no había entendido las indicaciones. Entonces hay que evaluar bien lo que lo puede estar perpetuando. Sí, a veces si esto persiste hay que hospitalizarlo y buscar cuál es el punto, que lo dialice la enfermera. Si dializado por la enfermera la peritonitis se quita, no es que la mano de la enfermera sea mágica, simplemente es la técnica de la enfermera. Y pues si a pesar de todo esto persiste y tenemos mucha sospecha o tenemos razones para sospechar tuberculosis, pérdida ponderal, desnutrición, el COMBE positivo, antecedente propio de tuberculosis en el paciente, pues habrá que buscar tuberculosis. Es raro, pero muchas veces eso se nos pasa. Una peritonitis refractaria pues puede estar dada por alguna patología intestinal encubierta, tiene divertículos, tiene una diverticulitis, el túnel está infectado, tiene patologías ginecológicas, puede ser hongos. Si son hongos, pues hay que retirar el catéter. Si son micobacterias, hay que retirar el catéter. Resistencia antibiótica, pues habrá que volver a cultivar el líquido para volver a checar cómo está el antibiograma. Que ya haya formado abscesos. Si ya hizo un absceso, ya tiene una bola de pus ahí adentro, ya no va a salir. Hay que meterlo a cirugía, drenar el absceso, quitar el catéter y pasarlo en hemodiálisis, al menos en forma temporal. Cuando es por hongos, esta aparece después de antibióticos por amplio espectro en forma repetida. Pacientes que ya están debilitados o que tienen algún tipo de perforación. El retiro del catéter se tiene que hacer lo antes posible e iniciar antibiótico antifúngico. ¿Vale? El antifúngico se puede prolongar hasta 4 semanas después del retiro del catéter. Y el catéter se retira y el paciente se pasa a hemodiálisis. Bueno, por hoy nos quedamos hasta acá, que es peritonitis. Mañana vemos el otro tipo de infecciones y las otras complicaciones. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, muy bien. Entonces, si ya no hay ninguna duda, pues nos vemos el día de mañana.